Plataformas digitales especializadas en el reparto de alimentos como Didi Food, Rappi y Uber Eats, pues manifestaron su preocupación ante la inminente discusión en la Suprema Corte y un posible fallo para cobrar el impuesto del 2% a las apps sobre las comisiones que éstas generan. Vamos a platicar de este tema con el presidente de la Canaco de la Ciudad de México. Él es José de Jesús Rodríguez. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti, a Rogelio y a todo el auditorio. ¿Les preocupa este tema del impuesto a estas compañías especializadas pues en servicios delivery? Sí, desde luego que sí, Darío. Mira, quisiera poner en contexto lo que pasa con esto, porque no solamente es a las plataformas, sino también afecta a los restaurantes, a los pequeños restaurantes que de alguna manera utilizan esta plataforma y también a los repartidores. Esto emana del paquete económico 2022, en donde una iniciativa propone que se cobre el 2% sobre las plataformas, pero va más allá. También aborda a los repartidores y también aborda a los restaurantes que de alguna manera hacen uso de estas plataformas. Entonces, esto está de alguna manera, digamos que socializado con todos los entes económicos que participan de las plataformas. Y nos parece a nosotros que es una sobreregulación sin duda alguna, una sobreregulación además discriminatoria. Sobreregulación porque finalmente cada uno de estos entes pagan sus impuestos las plataformas, su impuesto sobre la renta, pagan el IVA, lo mismo los restaurantes y lo mismo les descuentan del 10% de su salario los repartidores. Y todos se verán afectados. Esto nos preocupa mucho porque finalmente ya está con los impuestos pagado, lo cobran por la infraestructura, la utilización de la infraestructura de la Ciudad de México. Y nos parece entonces que es una violación a la propia Constitución y a los derechos textualmente de los contribuyentes. Y es por ello que nos con el favor de ustedes, sensibilizar a la sociedad, pero también en este momento, como bien lo dijiste, se encuentra en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que por cierto ayer se votó y hubo un empate técnico, y cosa que pues nos alienta porque creo que a través de los medios como ustedes podemos empezar a sensibilizar a la sociedad y también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hemos enviado una serie de argumentos bien sustentados para tratar de que voten a favor del laudo de un amparo que se pudo dar justamente por esta violación. Y además he mencionado que es un tema en donde es discriminatorio porque hay otras plataformas que reparten otro tipo de productos que utilizan la ciudad, que su infraestructura y que no tienen un cobro. Así que hay un desequilibrio, estimado Darío. Eh, José de Jesús, nos comentas de que en la segunda sala hubo un empate técnico. ¿Cómo estuvo esa votación? Pues mira, la información que tenemos, porque estamos limitados, es que efectivamente hubo una votación en donde textualmente hubo un empate y no hubo un laudo hacia uno o hacia otro lado, sino que les permitió este empate técnico analizar nuevamente el tema. No sé cuánto tiempo se vaya a llevar este análisis, pero lo que sí sabemos es que nos da una esperanza para poder presionar, pero presionar con argumentos verdaderamente claros, además contundentes, en donde, reitero, nos parece que es una doble tributación y que afecta, finalmente quiero decirles, que afecta al usuario final, al consumidor, porque es el que se verá afectado, porque este incremento, como todos lo sabemos, cuando hay incrementos de impuestos, pues finalmente una parte de ellos los paga el consumidor final, el usuario final, y nos parece que en este momento, si queremos nosotros impulsar el emprendedurismo, particularmente emprendedurismo me refiero a que el 40% de los emprendedores al año en esta ciudad son estos pequeños restaurantes, estas fondas, estas torterías, estas tiendas de alimentos que ahora pues se verán incentivadas, pero no a continuar en la formalidad, sino a pasarse a la informalidad, en donde pues no hay ningún tipo de obligación. Oye, ahorita que estás hablando de este fenómeno de pasar a la informalidad, ¿qué Uh-huh. opinas de este inminente pues incremento al salario mínimo que se empezó a discutir hoy
en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se habla de un aumento pues entre 18 y 20%. ¿Esto cómo le va a pegar? Ya nos los han dicho, los mayores afectados van a ser pues las pymes y mipymes, Claro. donde hay mucho comercio formal. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Es algo que finalmente, adicionado a lo que estamos mencionando, es un tema muy delicado porque finalmente el presidente de la República había apostado por incrementar el salario y subirlo al 100% de lo que se pagaba. Nosotros hicimos un estimado y un cálculo y solamente con el incremento del 12.8% se alcanzaba el 100% del salario. Y finalmente, bueno, están tratando de incorporar un 20%, que estaríamos hablando de más de un 107% de incremento al salario en lo que va de esta administración. Nos parece que esto no abona pues a nada, porque finalmente el esfuerzo será del sector empresarial, pero también va a detonar una inflación inminente, porque finalmente estos salarios que se tienen que pagar le afectan particularmente a las micro y pequeñas empresas, estas que se verán obligadas, y tomemos en cuenta que ya hubo 2 incrementos muy importantes en menos de un año. Tomemos en cuenta que las vacaciones se duplicaron de 6 a 12 días y ahora el incremento de este salario mínimo pues será algo muy lamentable para aquellas empresas que no puedan ser sustentables, porque tendrían que contratar un mayor número de empleados, particularmente aquellos que tienen 1, 2 o 3 empleados, que es un número muy importante de entidades económicas, y que se verán obligadas o a cerrar o a pasarse a la informalidad. Nos parece a nosotros que tendría que haber un criterio que tenga que ver, desde luego, lo más importante del sector empresarial es en los recursos humanos, lo hemos reiterado, apoyamos, pero también tenemos que ser congruentes en que tiene que existir una viabilidad. La Constitución dice que se tiene que cuidar los empleos, pero también las fuentes de trabajo. Y un tema de este tamaño pues afecta justamente a las fuentes de trabajo que se pueden perder y pueden optar por pasarse a la informalidad, que por cierto, debo decírselos, Darío y Rogelio, la informalidad rebasa a la formalidad en este momento. Pues José de Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México, te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias, Darío, muchas gracias, Rogelio, y siempre estoy a la orden.